Te invito a abrir tu Biblia conmigo en Apocalipsis, un libro muy especial, para mí es muy especial por varias razones. Te voy a solamente dar 3 de ellas. La primera es porque este libro es no otra cosa sino la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Algunas Biblias ponen como título la revelación de Juan. Pero nada puede estar más alejado de la realidad, porque no es Juan el que se revela, ni quien revela algo. Es Jesucristo quien se revela y le revela a Juan para que nosotros podamos conocer la gloria de Jesús, ya que Apocalipsis presenta a Jesucristo glorificado de una forma gloriosa y tremenda. Me gusta mucho eso. De hecho, en el 1.1 nos marca el tema del libro. En el 1.1 el texto dice... ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Por una parte, eso es bastante interesante. Por otra parte, también me gusta muchísimo observar que este libro es el único libro que tiene su bendición o su bienaventuranza, así como que ya de cajón, ¿no? Como que ya la trae implícita. Y esa bienaventuranza está en el versículo 3. Incluida, no implícita, incluida. Bienaventurado, ¿qué dice? El que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y no solo leen y oyen, sino guardan las palabras o las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces estamos leyendo, estamos oyendo, y no solo eso, sino estamos guardando en nuestro corazón todo lo que Dios está hablando. Qué importante que cuando leemos este libro no nada más sea un libro informativo sobre el futuro, sino que realmente sea un libro que traiga transformación a nuestras vidas. O sea, que realmente al ver lo que viene, no sigamos viviendo de la misma manera. Si realmente Él es el Rey, entonces Él merece que lo pongamos en el trono de nuestro corazón. No nada más saber que Él gobierna en el universo, sino hacerle el Rey de nuestro universo, o de nuestra vida, o de nuestro corazón. Pero bueno, eso me encanta, la bendición que ya tiene para los que leen, oyen y guardan las palabras. Bienaventurados, mientras permanezcas con nosotros en el estudio de este libro, vas a tener una bienaventuranza y una bendición especial en tu vida. Qué bueno que estás aquí el día de hoy. Y lo tercero también que me gusta es el bosquejo, la estructura del libro, porque este libro es especial ya que tiene su propio bosquejo divinamente inspirado. En el versículo 19, capítulo 1, en el versículo 19, Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que él había visto? Pues lo que hay en el capítulo 1 hasta el verso 18, ¿no? En el 19 le dice lo que has visto en estos versos anteriores. Y lo que él vio fue no otra cosa sino a Jesucristo en gloria, cuyos ojos son como llama de fuego, con un brillo en su rostro más refulgente que el sol en el cenit, vestido de unas vestiduras blancas, y una descripción realmente gloriosa. Y Él se presenta a sí mismo como el que era, el que es, el alfa y la omega, el que ha de venir. La razón, el propósito de todo lo que existe es Jesucristo. Entonces, en el capítulo 1, verso 19 nos dice, escribe las cosas que has visto. Él escribe lo que vio, pero después le dice, eso es el capítulo 1, luego le dice, y las cosas que son. Y le habla de las cosas que están sucediendo desde ese momento hasta el tiempo que estamos viviendo, el tiempo presente, que es la era de la iglesia. 7 iglesias reciben una carta directamente de Jesús que le da ciertas bendiciones, ciertas instrucciones, ciertos reproches, cierta corrección. Y estas 7 iglesias representan, tú sabes, el número 7 habla de totalidad, 7 iglesias habla de todas las iglesias a lo largo de la historia, cada una puede representar una etapa o un periodo de tiempo. El día de hoy estamos, yo creo, en la etapa final de la iglesia, una iglesia que es en muchos sentidos indiferente o tibia. Pero bueno, los capítulos 2 y 3 contienen 7 cartas, 7 iglesias, la era de la iglesia, el tiempo presente, es lo que estamos viviendo hoy. Lo que Juan vio, lo que es, pero también el futuro, ¿verdad? En el verso 19 termina el versículo diciendo, y escribe también las cosas que han de suceder después de estas, de la era de la iglesia. Las cosas que van a suceder después de estas, la palabra griega después de estas es metatauta, y es así como comienza el capítulo 4, un vistazo al futuro, lo que va a suceder cuando la iglesia, así como Juan, escuchemos la voz de aquel que le dijo sube acá, y nosotros también escucharemos una voz
como de trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y vendrá para llevarnos y estar eternamente en su presencia. Y nos va a llevar a esa habitación celestial en donde se encuentra, ¿cuántos tronos? Un trono, aunque hay 24 tronos y 24 ancianos alrededor, pero esos tronos no son en nada comparados o comparables con el trono celestial de gloria, donde hay luces brillantes y hay resplandor y fulgor como de jaspe, cornalina, un arco iris semejante a la esmeralda, una gloria tremenda. ¿Quién está sentado en el trono? Dios mismo es quien está en ese trono. En el trono hay uno sentado. Y alrededor del trono y delante del trono hay un río, o mejor dicho, un mar como de cristal. Un mar que habla de esta tranquilidad muy diferente al mar que el día de hoy conocemos, como lo vemos el día de hoy. Hay completa paz. Y también vemos que hay 24 ancianos y vemos que hay 4 seres vivientes llenos de ojos por dentro y alrededor. Y estos 24 ancianos escuchan lo que los seres vivientes están diciendo. Y los seres vivientes están diciendo ahí en el verso 8, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Un poco lo que estábamos cantando hace unos momentos. Y cada vez que estos 4 seres vivientes, que bien pueden ser representantes de toda la creación, proclaman esto, dice en el versículo 10 que los 24 ancianos al ver esto se postran, adoran, echan sus coronas delante del trono y dicen, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y más adelante vamos a ver a estos mismos ancianos diciendo, porque tú nos has redimido con tu sangre. Entonces vemos que estos 24 ancianos son no otra cosa sino los representantes de los que hemos sido salvados en la historia de la humanidad. Quizá 12 de ellos representando el Antiguo Testamento, 12 tribus, el pueblo de Israel, pero también 12 de ellos representando el nuevo pacto. Al final, de una o de otra manera, estos representan a los redimidos que están adorando al Cordero. Y hay una escena de adoración gloriosa. El capítulo 4 tiene un ambiente tremendo de adoración, toda la gloria que Juan ve, que describe, está sorprendido. Pero algo en particular llama su atención en el capítulo 5. De hecho, justo terminamos el capítulo 4, pero no debemos olvidar que la división de versículos y capítulos en nuestra Biblia fue hecho siglos después de que esto se escribió. Es decir, no es parte del texto inspirado, sino que alguien lo puso para poder encontrar más fácilmente ciertos pasajes o porciones. Entonces, no hay una escena diferente, es realmente el mismo momento, solo que le llaman la atención de una forma especial a Juan, algo que él observa en la mano del que está sentado en el trono. Mira el verso 1, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Toda la atención de Juan se enfoca en este libro que el que está sentado en el trono tiene en su mano derecha. Dicho sea de paso, siempre la mano derecha nos habla de una mano de poder o de autoridad. Entonces, Dios en su poder, en su autoridad, tenía este interesante libro, dice, escrito por dentro y por fuera con 7 sellos, sellado con 7 sellos. Por supuesto, si tú y yo leemos libro, quizá lo que viene a nuestra mente es algo similar a eso que tenemos en nuestras manos, un libro así. Pero todavía no existían los libros como hoy los conocemos en ese tiempo. Bueno, dices, pero este es el futuro, ¿no? Sí, pero realmente la palabra original que Juan utiliza no es tanto libro, sino un pergamino o un rollo, que era la forma en la que antes se escribían o se hacían los documentos importantes y demás. Y este rollo estaba sellado por dentro y por fuera. Este tipo de pergaminos o papiros tenían de un lado una textura muy suave que permitía la escritura, y del otro lado del rollo era muy rugoso, lo que hacía muy complicado que estuviera escrito también por fuera. Sin embargo, este rollo de alguna manera estaba escrito por dentro y por fuera, y eso me habla de que contenía mucha información e información importante.
porque dice también que estaba sellado. Era normal sellar este tipo de documentos con cera, donde terminaba el rollo, se sellaba con cera, se ponía con un anillo la insignia de aquel que estaba sellando como testigo o como dueño. Y de esta manera el documento no se podía abrir, a menos que la misma persona que había sellado el documento lo abriera. Este libro no solamente está sellado con un sello, sino con ¿cuánto? 7 sellos. Era un libro que estaba completamente, 7, plenitud, algo completo, completamente sellado. Es algo que no cualquier persona puede abrir y puede considerar. De hecho, en el texto se nos dice que nadie era digno ni siquiera de mirar este libro. Es un libro o un rollo pues bastante interesante, ¿no? En esta porción. La pregunta del millón, o la que todos tenemos en nuestra mente, yo creo, es ¿qué rollo con este rollo? ¿Verdad? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué contiene este rollo? Y muchas personas a lo largo de la historia hacen siempre diferentes propuestas de interpretación, algunas quizá más acercadas a lo que la Biblia enseña, otros un poquito más debrayados, por no decir otra cosa, por ponerlo de alguna manera. Pero gente incluso llega a pensar desde que Dios tiene en su mano la carta de divorcio que le da a su amado Israel porque le fueron infieles y no le reconocieron y le rechazaron cuando él envió a Jesucristo como Salvador. La verdad es que en la Biblia no encontramos apoyo bíblico para pensar que esto represente algo así, ya que la Biblia dice que Dios todavía tiene un plan con Israel, que Dios no ha terminado y que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo y que Dios tiene un plan y un propósito con su pueblo y nosotros somos llamados a pedir por la paz de Israel y Dios tiene todavía un plan con ellos. Entonces, no creo que esto sea así. Algunos otros proponen la idea de que este rollo representa el Antiguo y el Nuevo Testamento, como el canon bíblico. Sin embargo, vemos que el libro tiene 7 sellos, está completamente cerrado. Y el día de hoy, tú y yo vemos que la Biblia está cerrada o sellada. Dios no quiere que la abramos o algo así. No, la Biblia está abierta y Dios nos ha dejado su palabra para que podamos venir y beber de ella y andar en sus caminos y conocer su voluntad y contemplar como en un espejo a cara descubierta su gloria a través de la Escritura. Entonces no hay peso en los argumentos que se presentan para esta postura. Sin embargo, hay una postura que es bastante interesante y que quizá es en la que más convergen los estudiosos y algunos proponen que este libro o este rollo sellado con 7 sellos es algo así como el título de propiedad de la tierra o de la creación. En la ley romana, los títulos de propiedad, los documentos como hipotecas e incluso testamentos, eran sellados con varios sellos para ser protegidos de manera que no cualquiera pudiera abrirlos y alterarlos. Se requerían 7 testigos para verificar la última voluntad de un hombre. Aquel que tenía derecho a transmitir su herencia, pues tenía que hacerlo con 7 testigos y se sellaba de esta manera el documento. Es interesante cuando tú ves eso culturalmente, pero también cuando ves en el libro de Jeremías, hay un pasaje en el libro de Jeremías donde se nos habla de un trámite, de una compraventa de una propiedad. Y vemos que hay un pergamino que queda registrado y asentado como el contrato de esta transacción. En Jeremías 32, no tienes que ir para allá, quizá lo puedes leer en casa, voy a citar algunos versos, los vamos a poner en la pantalla, pero lo interesante es que en ese pasaje se nos habla de 2 copias del documento para hacer esa compraventa. Así como el día de hoy tenemos cuando alguien compra una casa o una propiedad, existe un documento para el registro público de la propiedad y otro son las escrituras que la persona se queda, ¿no?, en la casa del dueño. Entonces, algo así es lo que vemos en Jeremías 32:9, cuando Jeremías compra de su primo Hanameel en Anatot un lugar que de hecho solo Jeremías, por ser familiar, tenía el derecho de poder comprar porque era pariente y solamente el pariente redentor podía redimir una propiedad, así como cuando una mujer quedaba viuda de su hermano, era un hermano o un familiar quien podía tomar y darle descendencia a esa mujer y demás. Lo vemos en el libro de Ruth también en una porción. Sin embargo, vemos que él de esta propiedad
escribe una carta, la sella, la certifica con testigos, pesa el dinero en balanza, versículo 10, ¿no? Versículo 11, toma la carta de venta que está sellada según el derecho y costumbre, y también toma ¿qué? La copia abierta. ¿Por qué digo todo esto? Bien, si esto es un título de propiedad, existe una copia, de alguna manera, por ponerlo en ciertos términos. La pregunta es, ¿quién tiene el título de propiedad de la tierra en su mano derecha? Por supuesto que Dios, el que está sentado en el trono. Porque Salmo 24 nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y por supuesto que Dios siempre va a ser el dueño de su creación. Pero es interesante que cuando tú y yo vamos al libro de Génesis, vemos que Dios le dio al hombre autoridad para sojuzgar la tierra, para administrar y gobernar en la tierra. Dice que bendijo Dios al hombre y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Y le dio autoridad sobre las bestias, las aves, los peces y todo lo que hay en la creación. Así es que, de alguna manera, Dios entrega, siendo el dueño de todo, este título de propiedad o esta copia. Y Adán estuvo, creo yo, poco tiempo como dueño de esto, ya que algo interesante sucede. Tú sabes, pronto en el capítulo 3 del libro de Génesis, la serpiente entra en la escena, engaña a Adán y a Eva y Adán deliberadamente también, desobedece la voz y la instrucción que Dios les dio, y parece ser que en esta escena ellos ceden este título de propiedad al enemigo. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, pues porque Lucas capítulo 4 narra el momento en el que Jesús está en el desierto y es tentado por Satanás, y en la tercera tentación dice Lucas 4:5 que Satanás le llevó a un alto monte, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo al Señor Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque, ¿qué dice? A mí me ha sido entregada y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Jesús le dijo, no es cierto, no te pertenecen. ¿Eso dijo? No, Jesús simplemente le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y al no corregir lo que Satanás dijo, eso nos hace entender y ver que en cierta forma Satanás tiene cierta posesión y un título de propiedad en la creación o en el mundo. Por eso estamos como estamos, ¿verdad? Y la Biblia lo llama el Dios de este siglo. ¿Te acuerdas en 2 Corintios cuando dice que los incrédulos no pueden ver la luz porque el Dios, hablando de Satanás con D minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Jesucristo? Y también hay otro texto que nos habla de Satanás como el príncipe de la potestad del aire, quien pone el ambiente espiritual en este mundo. Entonces, es interesante, y si este rollo representa ese título de propiedad y Satanás en cierta forma tiene cierto dominio el día de hoy, pues entonces el tema es interesante, ¿no? Porque se pregunta quién va a tomar ese libro, quién va a desatar esos sellos, y vamos a ver que no hay nadie que pueda hacerlo, y hay un gran desconsuelo en la vida de Juan. Esta es una posible interpretación. Por supuesto también este libro o este rollo bien puede representar, como decíamos, la máxima voluntad de Dios para su creación, el deseo de Dios sobre todo lo que Él ha creado, la revelación de sus propósitos y su consejo respecto al mundo, el acuerdo final de los asuntos del universo. Todo eso representado en este libro que nadie puede desatar ni cumplir, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sino que vamos a ver que solamente hay alguien que puede tomar esos designios y ejecutar con justo juicio lo que está por venir. En los siguientes capítulos vamos a ver que cada uno de estos sellos se empiezan a desatar, y con cada uno de estos sellos viene un cierto juicio. Entonces, tenemos estas posibles interpretaciones. ¿Qué creo yo? ¿Quién sabe? No. Al final, ¿cuál es el énfasis? El énfasis y el libro se tratan de la revelación del rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Eso es lo que leemos en el 1:1? No, ¿la revelación de quién? De Jesucristo. De manera que en esta porción el énfasis no tiene que estar tanto en el rollo y lo que significa el rollo. Podemos
especular y suponer y concluir algunas cosas con cierto fundamento del contexto de la Biblia completa, pero al final el énfasis, creo yo, del pasaje está en quién es el único digno de tomar ese rollo, quién es el único digno de desatar esos sellos. Ahí está el énfasis, la revelación del único digno de tomar este rollo. Y mira lo que dice entonces en el versículo 2, después de que Juan observa este rollo, ahora sí que observa este rollo, ¿no? Y dice que en el verso 2 vio a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y pregonaba haciendo una pregunta que retumbó en todo el universo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Por supuesto, su voz era mucho más varonil que la mía, que es como de caricatura, de doblaje. Pero la pregunta es importante. ¿Quién es digno de tomar el libro? ¿Quién es el único que puede desatar la voluntad de Dios? ¿A quién le pertenece el documento original de la creación, si fuera eso, no? ¿Quién es el único que puede desatar los juicios de Dios sobre la tierra? ¿Hay alguno digno de asumir el lugar, de tomar ese título de propiedad y de cumplir y ejecutar la propiedad del dueño sobre la tierra? ¿Hay alguno digno? Vamos a observar qué es lo que dice el versículo 3. Vamos a ver si se encontró alguno. ¿Qué dice? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y aún mirarlo. Absoluta indignidad por parte de todo ser creado de poder tomar ese rollo. La palabra digno en el verso 2, cuando el ángel pregunta si hay alguien digno, quién es digno, esa palabra se puede traducir como merecedor o apropiado. Y habla de dignidad en rango, dignidad en carácter y dignidad en capacidad. Me llama mucho la atención que la pregunta no es ¿quién está dispuesto a abrir el rollo? ¿Eso es lo que pregunta? Pregunta quién es digno, porque seguramente dispuestos pueden haber muchos, y a lo largo de la historia realmente vemos que hay mucha gente que estuvo dispuesta y en la búsqueda de conquistar el mundo, y lo vemos con gente como Alejandro Magno, como Hitler, Lenin, Stalin, etcétera. Gente que buscaba ejecutar dominio y autoridad, y mucha gente puede estar apuntada, pero en el verso 3 vemos que no se encontró a ninguno capaz ni digno de ejecutar la voluntad del dueño y de tomar ese libro y llevar a cabo los planes celestiales. Ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. O sea, en el cielo ninguno de los ancianos, ninguno de los seres angelicales, ni serafines, ni querubines, nadie, ni en la tierra, ni algún apóstol, ni algún seguidor de Jesucristo, ni algún hombre aparentemente justo o bondadoso, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni algún papa, ni absolutamente nadie en la tierra, ni debajo de la tierra se encontró a alguien que pudiera abrir este rollo y siquiera mirarlo, que fuera digno de mirar esta voluntad y este título de propiedad. Hay un gran desconsuelo en el corazón de Juan al ver esto, ya que si ciertamente Satanás todavía tiene cierto dominio y sigue siendo el príncipe, o sea, realmente Juan está frustrado y preguntándose, ¿esto va a seguir así? ¿No? Hay un dolor. ¿A poco no hay una frustración y un dolor y una inquietud cuando de pronto ves el mundo y ves tu propia vida y dices, ¿alguien está al mando de todo? ¿Quién está en control? ¿A dónde nos dirigimos? Y vemos guerras y terremotos y coronavirus y pestes y mortandad y situaciones y de pronto decimos, hay alguien que pueda finalmente traer justicia, hay alguien que pueda tomar y ejecutar los designios justos de Dios y poner orden y restaurar todas las cosas. Hay alguien digno. Y cuando Juan de pronto escucha que no hay nadie, que ve que no hay respuesta, que hay un silencio sepulcral en el universo porque ninguno pudo decir, aquí estoy. Miren lo que sucede en el corazón de Juan. Dice que lloraba mucho, versículo 4. Lloraba porque no se encontró a ninguno digno. ¿Cómo te sientes cuando ves el mundo en el que vivimos sin esperanza? A ver, la verdad es que muchos ya nos acostumbramos, ya no nos pega, ya no nos duele, pero es duro.
ver las cosas como están, ver nuestras propias vidas, ver todo esto, de pronto es razón para decir, bueno, ¿qué está pasando? Pero me encanta lo que sucede en el verso 5. Uno de los ancianos, ¿a quién representan los ancianos? A los redimidos, a los que hemos sido rescatados. Y creo que nosotros que hemos sido redimidos tenemos el mismo trabajo que tuvo Juan, a la gente que está desconsolada y sin esperanza, de acercarlos y decir, ok, estás llorando, estás desconsolado, no le ves ni pies ni cabeza, te da dolor pensar que no hay nadie que pueda traer justicia, que ya hemos votado por todos los partidos y estamos igual o peor cada vez. ¿Te da dolor, te da desconsuelo? Ok, no llores. No llores. ¿Por qué? Porque hay alguien que puede traer justicia, porque hay alguien que puede desatar los juicios de Dios y restaurar todas las cosas y hacer nuevo todo lo que existe, y no solamente en la creación, sino en tu vida y en tu corazón. Hay alguien en que puedes poner tu confianza y tu esperanza. ¿Y qué dice este anciano a Juan? Versículo 5. He aquí, ¿qué dice? Que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Él ha vencido. ¿Y presenta a quién? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es el descendiente de David? ¿Quién es llamado el hijo de David? Jesucristo. ¿Quién ha vencido? ¿Quién ha vencido al pecado? ¿Quién ha vencido a la muerte? ¿Quién ha vencido al infierno? ¿Quién ha vencido los poderes de maldad? Jesús, el león de la tribu de Judá. Me encantan estas descripciones. ¿Qué es Él? Él es el león. Génesis 49. Judá es el hijo de Jacob, quien recibe bendición. Está Jacob dando bendición a sus 12 hijos antes de morir, y con Judá hace algo especial, llamándole cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y mira lo que dice acerca de Judá: no será quitado el cetro. ¿De qué me habla el cetro? De poder y autoridad, de gobierno y de un reino. No será quitado el reino de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿De qué está hablando? De Jesucristo, que habría de venir de la tribu de Judá para ser ese Mesías prometido, que habría de gobernar perfectamente y habría de traer juicio sobre sus enemigos, aquel que habría de arrebatar la presa. Mira lo que dice en Isaías 31:4. Aquel que no se acobardará. Jehová me dijo, dice Isaías, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y aun si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no le espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá para pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. El pueblo de Israel esperaba a ese león que viniera a pelear y a defender a su pueblo, y que no se acobardaría. Y me encanta pensar en eso. ¿Jesucristo se acobardó? Jesucristo fue humilde y fue llevado a la cruz como un cordero, pero no se acobardó. Él fue valiente como un león y decidió poner su vida. Nadie se la quitó. Él determinó poner su vida. Tenía poder para ponerla y volverla a tomar. Ese mandamiento recibió del Padre. Pero Jesucristo, el león de la tribu de Judá, vino y murió así, humilde, pero valiente, arrebatando la presa. ¿Cuál era la presa? La presa éramos nosotros, era tu vida y mi vida. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como león valiente no se acobardó, sino que regresará, vino y regresará con poder y en gloria a reinar. El león de la tribu de Judá. Él aparece. Él es a quien se menciona en este libro. En este momento el anciano le dice a Juan: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, descendiente de David, hijo de David, aunque David le llama Señor, ¿verdad? Y eso es interesante porque en un momento Jesús le está haciendo ciertas preguntas a los fariseos. Ya los fariseos le hicieron muchas preguntas, pero llega un punto en que Jesús les dice: a ver, ahora yo te voy a hacer unas cuantas. Jesús, por supuesto, contestando todas las preguntas perfectamente bien. Hasta de pronto con palabras que decían, ya no les quedaban ganas de preguntarle ya más, ¿no? Contestaba lleno del Espíritu, con sabiduría. Y hay un momento en el que Jesús les pregunta: ok, ¿de quién es hijo el Mesías? ¿De quién es hijo el Cristo? ¿Qué piensan? Ellos contestan: pues es hijo de David. Y entonces Jesús les dice: ok, sí es hijo de David,
Pero ¿cómo es que David por el Espíritu en un salmo dice que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Como si es su hijo, también lo llama a su Señor. Contéstenme eso. Y ellos así de, pues de que bueno, pues no, pues ya mejor así le dejamos, ¿verdad? dice que desde ese momento ya nadie osaba contestarle. Porque si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y está mostrando cómo es que realmente el hijo de David es por encima de David. El Mesías es por encima de este rey tan, tú sabes, el poder que David y el reconocimiento que el rey David tiene en el pueblo de Israel y tuvo en el pueblo de Israel, el rey más importante, hasta escribió las mañanitas. Y todas las cantamos con él, ¿no? A saber si están despiertos o dormidos. Así es que él es el león de la tribu de Judá, descendiente de David, pero también, o sea, él merece tomar el libro porque él es el Cordero, por quien él es el hijo de David, pero también por lo que él ha hecho. Y dice el verso 5 que él ha vencido. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En Colosenses dice también que él anuló el acta de los decretos, la quitó de en medio. Tú sabes que teníamos un acta de decretos en contra nuestra y la quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente. ¿Qué dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo venció principados y potestades. Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo venció al mundo. Jesucristo venció a la muerte. De tal manera que el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Bueno, lo dice al revés, yo lo invertí, pero es 1 Corintios 15:55. Porque Jesucristo mató a la muerte con su muerte. Si tú adoras a la muerte, déjame decirte que estás adorando a alguien que está vencido. Tienes que confiar en aquel que derrotó a la muerte y ese es Jesús. Él es el único digno de desatar los designios de Dios sobre la creación y sobre tu propia vida, porque Él es Señor de todo, sobre todo, porque Él es el león de la tribu de Judá, descendiente de David. Él es el que ha vencido al mundo, a Satanás, a la muerte, al pecado. Y Él es el que puede desatar los 7 sellos y abrir ese libro. Entonces imagínate esto, Él está desconsolado, un anciano le dice no llores, le explica que Jesucristo es el único que puede hacerlo y Él ha vencido para hacer esto. Se limpia los ojos, alza su mirada y está esperando. ¿Qué está esperando? Yo creo que está esperando un león, ¿cierto? Está esperando por lo menos un rugido impresionante. Pero cuando alza sus ojos, mira lo que dice, y miré y vi en medio del trono, en el lugar central, y en medio de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, en el lugar más importante, estaba en pie un ¿qué? ¡Wow! No es un león, bueno, no parece un león, ¿verdad? Su apariencia es la apariencia de un cordero como inmolado. Esto es tremendo. Qué dramático momento. Está esperando ver a este león. Pues, ¿te imaginas? Su melena, sus colmillos. Ya se está imaginando y dice, no, yo vi Narnia y no se ha de comparar con eso, ¿no? El león de la tribu de Judá, dicho sea de paso, C.S. Lewis se inspira en este principio de el león de la tribu de Judá, que es lo que representa el carácter del Mesías, y por eso escribe todos estos libros increíbles. Pero él está esperando un momento así y no se encuentra con un león, se encuentra con un corderito. La palabra cordero en el original es un corderito doméstico, como inmolado. Dice un comentarista, ¿habrá existido un momento más dramático en la historia del universo? Esperando ver al león y de pronto ¡pum! Aparece un cordero, todo ensangrentado, todo herido, pero interesante porque sí, inmolado, pero dice que estaba de pie, porque no era un cadáver lo que vio un cordero vivo, un cordero como inmolado, porque nosotros fuimos quienes le llevamos a la cruz del Calvario. Y sus heridas en manos y pies nosotros las infligimos. Y si hay algo que nosotros hicimos en el cielo, no fue el mar de cristal, no fueron las columnas, fueron las heridas del Cordero. Es lo único que nosotros hicimos en el cielo.
Y dice Isaías 53 en el verso 5, que Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que por su llaga fuimos curados, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, pero que Él cargó en Él mismo el pecado de todos nosotros. Mira el verso 7. Angustiado Él y afligido, ¿qué dice? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pudiendo abrir su boca y rugir como un león y traer esa justicia, Él decidió guardar silencio y enmudecer su boca como un cordero. Primera de Pedro 1:18 nos dice acerca también de Jesucristo como el cordero. Tú sabes, Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él no podría ser el león si no hubiera sido primero el Cordero. Y Primera de Pedro 1:18 nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, verso 19, la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin contaminación, que ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Este plan es mucho más grande de lo que tú y yo imaginamos. No es algo que Dios improvisó, es algo que Dios perfectamente planeó desde antes de la fundación del mundo. Y tú y yo necesitamos quedar asombrados de pensar en el amor eterno que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo y por la eternidad para ti y para mí. El Cordero que quita el pecado del mundo apareció en un momento específico, pero no fue ese el momento en el que todo comenzó, sino que ya había comenzado antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros. Antes de que existiéramos, Dios ya tenía la solución a nuestro problema. Es glorioso, es insuperable, solamente Dios puede hacer algo así. Así es que ve a este Cordero que estaba en pie, pero describe algunos aspectos de este Cordero. Dice que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, solamente este Cordero es digno porque Él es el león de la tribu de Judá, por quien Él es descendiente de David, el Mesías prometido, por lo que Él ha hecho, ha vencido, ¿verdad?, a la muerte, al pecado, al mundo. Y entonces aparece en la escena y aparece con 7 cuernos. Los cuernos en la Biblia son una señal de poder, una señal de autoridad. El número 7, otra vez, indica plenitud, algo completo, completamente rey, ¿no? Autoridad, gobierno, dominio, poder. El cuerno en la Biblia representa eso, poder, dominio. Él es completamente poderoso, todopoderoso. Ese corderito es omnipotente, pero también ese corderito, dice ahí, tenía no solo 7 cuernos, sino, antes de avanzar hacia los 7 ojos, para fortalecer esta idea de que tiene 7 cuernos o que es todopoderoso, Mateo 28:18, Jesucristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda potestad. Y si Él tiene potestad en el universo, debe tener potestad en nuestras vidas, obviamente. 7 cuernos, pero ¿qué más dijimos? Dice que tenía 7 ojos. Los ojos me hablan de conocimiento, de percepción, completa visión. Entonces, si Él tiene 7 ojos, el número 7 habla de algo completo. Otra vez, yo sé que ya lo he repetido muchas veces, pero ahí está. 7 ojos me habla de que Él es omnisciente, Él puede conocer todas las cosas, Él sabe perfectamente todo lo que sucede en nuestras vidas, en el mundo, Él sabe lo que estás pasando, Él conoce tus pensamientos, Él conoce todo acerca de ti. Es increíble que no solamente lo conoce porque lo puede ver, sino porque Él mismo lo experimentó, ¿verdad? Porque Él vivió y Él conoce de experiencia propia lo que es estar en un cuerpo semejante al nuestro y ser tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es que Él conoce perfectamente todo acerca de la creación, todo acerca de nosotros. Él es poderoso sobre todas las cosas, pero también describe que los 7 ojos son, ¿qué dice? Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya es la tercera vez que nos encontramos con esta
idea de los 7 espíritus de Dios, y esto se entiende a la luz de Isaías 11, en donde se habla del espíritu que tendría el Mesías. El espíritu que tendría el Mesías es espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios, de considerar la voluntad de Dios. Jesucristo cumple perfectamente con estos aspectos que son lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a Dios, a tener sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, escuchar el consejo de Dios, es poder para ser testigos, nos da conocimiento de la voluntad de Dios y nos permite honrar y temer a Dios. Es el Espíritu de Dios. La Biblia enseña que Jesucristo fue lleno del Espíritu de Dios y es en quien mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este corderito es Dios y la plenitud del Espíritu y la presencia y la persona de Dios están en él. Por eso 7 cuernos, 7 ojos, estos 7 espíritus. Así que tenemos a este cordero como inmolado que fue herido por nosotros, que tiene toda autoridad, que tiene todo conocimiento y que hace algo. Versículo 7. Vamos a llegar hasta el verso 7, ¿ok? Dice, y vino, ¿qué es lo que hizo este cordero? Y vino y tomó el libro. O sea, este cordero no solamente era digno de mirarlo, sino de venir y tomarlo. Y vamos a ver también que él es el único digno de desatar sus sellos y de abrir el contenido y de ejecutar la voluntad del dueño del mundo y de la creación, que es Dios Padre. Hay alguien que puede tomar y recibir lo que siempre ha sido suyo, el poder, la gloria, y tomarlo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El único digno, el Cordero de Dios. Él es el Cordero y el León. El león es un símbolo de su majestad. El Cordero es un símbolo de su humildad. Él como león es soberano, como Cordero es salvador. Él como león es el juez, pero como Cordero es el que ha sido juzgado. El león representa su gobierno, el Cordero representa su gracia. Él es el Cordero y el león, y lo vemos en este pasaje como ese corderito digno de tomar ese rollo, el único con autoridad para cumplir su voluntad en la creación y en nuestras vidas. Él pagó el precio. ¿Quién es Jesús para ti? Él ha vencido a la muerte. Él ha sido valiente como un león, pero también se ha entregado como un cordero. ¿Has creído en su sacrificio? ¿Has confiado en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para quitar tu pecado? ¿Recuerdas que en el antiguo pacto los corderos que eran sacrificados cubrían por un tiempo el pecado, pero Jesucristo quita de una vez y para siempre el pecado? ¿Has creído en ese sacrificio perfecto que como cordero Él ofreció? ¿Tu vida ha sido arrebatada como esa presa que estábamos esclavizados al mundo y al pecado y Él vino y nos rescató? ¿Has permitido que Él sea para ti el león, para ti en tu vida el cordero que tomó tu lugar, que pagó el precio de tus pecados? ¿Sabes? Ese cordero está listo para justificarnos hoy. Ese cordero está listo para recibirnos hoy. Ese cordero está listo para perdonar nuestros pecados. Pero habrá un día en el que ese cordero también mostrará su ira, porque hablamos mucho acerca del amor del cordero y de la gracia del cordero, pero en el capítulo 6 hay una escena dramática, en el versículo 16, en donde los moradores de la tierra decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira, ¿qué dice? Ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Piensa en esto. Hay un tiempo de gracia hoy donde el Cordero está listo para, con su sangre, limpiar y comprar tu vida, limpiar tus pecados, comprar tu vida. Pero si nosotros insistentemente rechazamos esa oferta, habrá un día en el que la ira del Cordero será derramada, y Dios no quiere que nadie se pierda. Y Dios no quiere que ese juicio venga sobre ninguno, porque Él ha hecho todo. Él ha pagado el precio, Él ha dado su vida, Él ha sido valiente para que tú y yo tengamos salvación y no juicio en nuestras vidas.
pero habrá un día en el que ese Cordero vendrá. Y dice la Biblia que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra lo harán. En el cielo, en la tierra y aún en el infierno se va a escuchar: Jesucristo es el Señor. Pero ya no será la oportunidad de decir: Él es mi Salvador. Solamente los que estén en el cielo podrán cantar ese cántico: nos has redimido. Para entonces será demasiado tarde si tú insistes en rechazar. No es una amenaza, no es para que te dé miedo, simplemente quiero decirte lo que Dios ha establecido en su palabra amorosamente para que nadie se pierda, porque Dios no envió a su Hijo, al Cordero de Dios, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él ha hecho todo, y el Cordero de Dios vino y pagó con sangre, tomando tu lugar, derramando su sangre, porque era tu sangre y mi sangre la que merecían ser derramadas, pero Él tomó nuestro lugar. La pregunta es: ¿has confiado en esto? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Te has rendido al Cordero de Dios? No se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra alguien digno, porque no hay otro nombre debajo del cielo, ni en el cielo, ni debajo de la tierra en el que podamos ser salvos. Toda rodilla se postrará, se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Salvador del mundo. Quiero hacerte esta invitación el día de hoy. Reconoce que no hay nadie digno de desatar la voluntad de Dios en tu vida, sino solamente Jesús. Reconoce que nadie va a poder traer esperanza, restauración, perdón y una nueva vida para ti. Solamente Jesús, solamente el Cordero. Él hizo todo. No lo hizo Buda, no lo hizo Mahoma, no lo hizo José Smith, no lo hizo ningún otro iniciado. Solamente Jesús es el Cordero. Entonces, cree en Él. ¿Qué te dice la Biblia? A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, a este Cordero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo tienes que creer, solo tienes que confiar, solo tienes que reconocer: Él es digno, y unirte al cántico que estos 24 ancianos y toda la creación y muchos ángeles alrededor del trono, millones de millones, decían a gran voz: el Cordero, versículo 12, lo vamos a ver la otra semana, igual ya estoy contando el final del capítulo, pero bueno, ahí está. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este es el día en el que tú necesitas reconocer que Él es el único digno de gobernar en tu vida, y todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Pero los ancianos cantaban en el verso 9 diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Él es el Cordero de Dios, el Cordero y el León, el único digno. ¿Es tu Rey? ¿Es tu Señor? ¿Es el León para ti? ¿Es el Cordero que tomó tu lugar? Este es el día en el que quieres y necesitas rendirte a este Cordero precioso de Dios que quita el pecado del mundo, que puede quitar el pecado de tu vida y darte certeza, darte esperanza, darte paz y llenar tu vida completamente. ¿Oramos? Señor, gracias por este texto, por tu palabra, Señor, porque nos encontramos con un pasaje en donde se nos revela el futuro, y quizá es muy diferente a lo que nos imaginamos, Señor, pero seguro es mucho más glorioso de lo que jamás pudimos pensar. Ahí está, Señor, recibiendo la alabanza, la honra y la gloria, y eso queremos hacer, terminar llenos de gozo, Señor, no llorando, desconsolados, quizá llorando de alegría y de estar conmovidos al ver que ese león se presenta como un corderito inmolado por nosotros, quien pagó con su sangre para darnos vida y salvación. Y así, Señor, con esta actitud, en este espíritu de gratitud, de celebración, queremos terminar reconociendo que tú eres el Cordero y el León, a quien adoramos y quien merece toda la alabanza y la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.